Egunon. El amigo Lucas Hashi ha comentado en el canal Paz Mundial una serie de cosas respecto al origen del Estado de Israel, respecto a las circunstancias de la dificultad propiciada en los sucesos de mayo de este año 2021. Unas circunstancias que se derivan de la confrontación de Hamas respecto al Estado de Israel, tanto en Jerusalén como en otras zonas del Estado de Israel, como en la propia ciudad de Gaza. Vamos a poner las cosas encima de la mesa. Vamos primero a leer el segundo comentario del amigo Lucas Hashi. Entiendo que discrepe si es aceptable. Lo que no es aceptable es que los palestinos no tengan un estado y que sean encerrados en Gaza y fuera de ella pierdan cada vez más libertades. Es un hecho que Israel hasta el día de hoy sigue ampliándose en Cisjordania, despojando a los palestinos. Hay un claro abandono del pueblo palestino desde las particiones del 40 hasta ahora. Tampoco es aceptable que Hamas utilice las tácticas que usa. Se está sacrificando a una etnia y pueblo que no fueron los responsables del Holocausto. Y lo justo hubiera sido crear 3 naciones de esta zona: Líbano cristiano, Palestina musulmana e Israel judía. Pero bueno, esos errores del pasado siguen pesando hasta hoy con un caldo de cultivo muy profundo. Bueno, lo mío es una opinión. Si discrepas puedes argumentar por qué, si tienes tiempo y ganas. Bien, digamos que discrepo porque, amigo Lucas, tú lo que tienes en tu corazón es un buenismo, un amor por el prójimo y por el distinto, que te lleva a pensar el mundo en un ideal que puede ser un horizonte para el que luchar, pero el mundo tiene las raíces que tiene y tiene las circunstancias que se vivieron, y entre ellas están los pogromos de la Europa del Este respecto al pueblo judío, que deriva en parte también de toda la tradición que desde el cristianismo ha habido en Europa desde la Edad Media respecto al odio al judío, meterle en guetos y tratar de exterminarlo, tratando primero de quitarle sus posesiones. Sobre todo se hizo en la zona del Imperio Ruso, en Polonia, como bien dices, en la propia Rusia, y se inventaron los sagrados protocolos de los sabios de Sion como libelo para la policía zarista tratar de justificar los pogromos de los que surgen las aliyas, que es algo que merece ser recordado. El Imperio Otomano, que no tenía ninguna consideración la ciudad de Jerusalén más para que 4 locos que tenían la religión dentro de sí, era una ciudad de segundo orden, y la forma en la que se estructuraba no había una unidad en la tierra de Israel. Eran diferentes regímenes, y luego al final en el siglo XIX acabaron tomando la parte de Jerusalén como parte directa, a pesar de que no tenían una forma de reconocimiento para ellos. Las aliyas son los europeos judíos que salen con lo opuesto y les obligan a comprar tierra en la zona de Israel. Hubo hasta 6 aliyas desde el final del siglo XIX hasta principios del siglo XX, comprando las peores tierras y pensando los árabes que eran basura, y que los judíos, con tenacidad y sabiendo que no había posibilidad para que volvieran, porque claro, por otro lado dices, es que lo lógico hubiera sido que los judíos hubieran establecido un país en Europa al final de la Segunda Guerra Mundial. Ya claro, no es la primera vez que lo digo, pero tú piensa, por ejemplo, en después de las torturas de la dictadura de Videla o de Galtieri, en aquella escuela de mecánica de la Armada, los que hubieran denunciado para que a los rojos, los comunistas, los socialistas y todos aquellos los llevaran a la escuela mecánica de la Armada para ser torturados, hubieran sido denunciados por sus vecinos. Sí, por el vecino de arriba en un edificio o en el de al lado en las ciudades del campo, y que después de haber expulsado a esos rojos rojitos, que por supuesto les quitaron los hijos, y eso de los hijos es el tema de las madres y abuelas de la Plaza de Mayo,
con lo cual es un tema que está ahí, pues imagínate que después hubieran sobrevivido alguno y hubieran vuelto a sus casas y se encontraran con que las viandas, es decir, los muebles de sus casas están después, cuando van, vamos a hacer la recepción de los humanos que han vuelto, porque aquí paz y después gloria, y te encuentras con que la cubertería, los armarios de la abuela, los encuentras en la casa de aquel de al lado, y aquel se ha llevado no sé qué, y aquel se ha llevado lo otro, y no digas nada, porque a ver si vamos a montar el pollo aquí. Pues algo parecido es lo que pudo haber pasado si los judíos hubieran vuelto a su casa en Polonia, en Alemania, en Austria, la República Checa, en Rumanía, en Bulgaria, en todos los países europeos. Se habrían encontrado que aquellos que les denunciaron y les llevaron las campos de concentración se habían llevado sus cosas a sus casas. ¿Con qué cara les miras? ¿Con qué cara les miras a esos que han tratado de matarte? No puede haber convivencia, no puede haber vivencia, no puede haber nada con esa gente. No puede que el primer día sí, puede que el segundo sí, puede que el siguiente sí, pero y el siguiente mes y el siguiente año, ¿cómo puedes hacer eso? Es absolutamente imposible, impensable, y por eso el Estado de Israel se hizo en Tierra Santa, en la tierra de sus mayores, en la tierra de sus ancestros, antes de la separación, después de el arrase de Tito, que acabó con el segundo templo. Hay quien dice que el tercer templo va a venir, pero hay una normativa, lo he consultado, hay una normativa que dice que el tercer templo no podrá ser construido por manos humanas, por lo cual las mezquitas de Al-Aqsa siempre van a estar allí, pero lo que siempre ha molestado, sobre todo hasta el año 67, cuando se hace despeje de una serie de chozas que se pusieron para joder al Israel medio que quería rezar en la plaza, en la explanada de las mezquitas. Tiene que haber una explanada de las mezquitas para que pueda haber una mezquita en Al-Aqsa. Los judíos tienen derecho a sobrevivir, tienen derecho a su estado, sobre todo por el hecho de que la separación fue en el año 2022 del siglo XX, en el cual se produjo la partición del territorio de Palestina, el mandato que incluía a los hoy estados de Israel y de Jordania, en el acuerdo aquel entre Faisal y Weizmann. Un acuerdo que repartía, como he puesto en la miniatura, el territorio de Israel, al que Israel ha tenido que renunciar por la paz. Ha tenido que renunciar en el 2022, ha tenido que renunciar después en el 47, siempre ha estado dispuesto a los acuerdos, pero los árabes siempre han pensado que aquello era tierra solo de ellos. Unos árabes que, como bien reconoces, si hay que decirlo, lo reconoces bien, nunca construyeron la nación. Los palestinos son los filisteos y son como los judíos del mundo árabe. No son utilizados más que como ariete contra Israel. Los presidentes de Egipto, Sadat, o antes que él, Nasser, tenían la idea de unir al gran pueblo árabe a través del socialismo. Ahora se habla del islamismo. Pero es como si la Unión Europea solamente se hubiera podido hacer si Israel, es decir, Suiza, estuviera dentro. Y hasta no conquistar Suiza no puede hacerse una construcción europea. Es absolutamente absurdo y aberrante porque los países árabes podían haber tenido una construcción árabe unitaria y uniforme sin el Estado de Israel, pero pusieron su foco para deslegitimar las críticas a su propia incapacidad en la existencia del Estado de Israel. Sus propias debilidades, sus propias flaquezas estaban cubiertas por Israel y la supuesta forma de apoyar a los palestinos que entre el año 1948 y el 1967 no tuvieron sino el dominio de la franja de Gaza por parte de Egipto y en el ámbito de Judea y Samaria, la mal llamada Cisjordania, por parte de Jordania, protectora, supuestamente, incluso hoy, de los santos lugares del Islam. Fueron los árabes los que desde el primer minuto quisieron echar a los judíos al mar y destruir el Estado de Israel.
Fueron los árabes los que se negaron a aceptar la realidad del Estado de Israel en el año 48, en el año 56, en el año 67, en el año 73, en los años 80 con la primera intifada, y fue Israel el que se fue retirando. En el año 2000 se retiró del río Litani, en una frontera que era del 2022, en el acuerdo Weizmann con Faisal. Faisal acordaron la frontera en el río Litani, en Líbano. Líbano que fue desestructurado por las hordas de gentes que salieron de Palestina para dejar el campo libre para que la legión árabe arrasara con los judíos y los echara al mar. Los refugiados, pobrecitos, de la Nakba, desestructuraron la sociología del Líbano cristiano. Y de esos polvos, los lodos actuales, desde los años 70, en el que dejó de ser la Suiza de Oriente Medio. La París de Oriente Medio era Beirut. Es decir, el objetivo loable que dices de un Líbano cristiano, una Palestina musulmana y un Israel judío debería haberse hecho realidad. ¿Sabes por qué? Porque el Estado palestino es Jordania. Jordania es el Estado palestino después de la partición del 2022, pero se quiere echar eso a un lado y se quiere quitar la historia del medio, las alillas, las formas en las que tuvo que ir el pueblo de Israel, incluso el que ya estaba. Antes de las alillas ya había judíos en Tierra Santa. Por lo tanto, hay que poner las cosas en su contexto y en su realidad. Las particiones ya se hicieron y se negaron por parte de los árabes. A poco que te acerques a las propias declaraciones de los de Hamás, dicen: pongamos nuestra cultura de muerte a su cultura de vida. Cuando se dijo y se hizo la Operación Plomo Fundido en el año 2008, estuve viendo vídeos de imanes musulmanes de Kuwait, de los Emiratos Árabes, de países del Golfo, y todos hablaban contra Israel. No hablaban de defender los palestinos, hablaban de combatir y destruir el Estado de Israel. Eso es lo que hay. Y el hecho de que los palestinos, los árabes, son parte integrante del Anexet, son parte del Parlamento israelí, son parte de la estructura jurídico-política, incluso llegando a haber sido líderes en el Tribunal Supremo israelí. Han ocupado puestos en la policía, en el ejército, en la sanidad, en la educación. Tienen diputados. ¿Qué apartheid es ese? ¿Qué apartheid más raro? ¿Imaginas que los negros tuvieran diputados en los años 70 y 80 en Sudáfrica? No, no hay apartheid. Israel es una democracia, es la única democracia que hay en Oriente Medio, con permiso de Jordania. Es un país próspero, inclusivo, al que le atacan de vez en cuando y tratan de destruirlo. Dices: un pueblo que no le dieron un estado y lo dejaron a la merced, lo encerraron cada vez más, queda indefenso para que grupos extremistas tomen lugares preponderantes. Además, recuerdo que los grupos de autodefensa sionistas e israelíes también cometieron actos terroristas el siglo pasado, e Israel sigue oprimiendo a los palestinos hasta el día de hoy. No solo Hamás son los culpables de esto. Mentira. Mentira. Los crímenes que pudo hacer el Estado de Israel, eso ya está juzgado por la historia y por las instituciones de Israel. El Estado de Israel hoy es un Estado que ve cómo las políticas internas dentro de Palestina, la Autoridad Nacional Palestina, que solamente existe gracias a la generosidad del Estado de Israel en los acuerdos de Oslo del año 93, porque nunca quisieron dársela a los jordanos ni los egipcios entre el año 1948 y el 1967, en una pregunta múltiple de un texto que se llama Sócrates y Palestina, escrito por mí, con una serie de preguntas que nunca nadie ha sido capaz de responderme,
Nunca nadie me ha respondido a esas preguntas. La autoridad palestina tenía elecciones en el año 2006 y ganó el señor Mahmoud Abbas. Tenía previsto para el 2021, pero como iba a perder, las aplazó con la justificación de que, como no pueden votar en Jerusalén, que es la capital indivisible del Estado de Israel. Pero los de Hamas no podían quedar como pobrecitas hermanas de la caridad que no defienden al Estado palestino. ¿Y se meten con quién? Con Israel. Palestinos que recibieron vacunas desde Moscú y las revendieron, que recibieron muchos años atrás cemento para la construcción de sus casas y lo revendieron a Israel, que hizo, evidentemente, un muro. Porque, ¿sabéis? Lo que después en Niza, en París y en otras ciudades como Londres o Madrid ha pasado con terroristas y extremistas del mundo islámico, era lo que pasaba en los años 90, que terroristas entraban en pizzerías, en centros comerciales, en bares, en restaurantes, en comercios, para volar los locales en los que iba la gente de Israel y también árabes, que son el 20% del Estado de Israel, tranquilamente a tratar de hacer su vida. Es decir, atentados suicidas. Y pusieron un muro para tratar de evitar. Y desde eso fue mano de santo, desapareció. El crimen con los explosivos pegados al cuerpo desapareció. Y los hijos de Israel estuvieron más seguros. Los hijos de Israel, ya sean cristianos, árabes, musulmanes o cristianos, judíos, árabes, musulmanes o cristianos, dentro del Estado de Israel, que merece existir y tener seguridad en sus fronteras. Los palestinos deben de desembarazarse de Hamas, de la dictadura totalitaria que provee Hamas. ¿Cuándo lo harán? No sé cuándo. Lanzan cohetes fabricados en Gaza con componentes introducidos desde Irán que cuestan unos $850. Israel tiene la cúpula del hierro con lanzadores que cuestan $50.000, pero salvan vidas de todos los que están en Israel, sean judíos, cristianos o musulmanes. Por lo tanto, yo no puedo más que estar con Israel, un país que ha juzgado a primeros ministros y a presidentes, a Olmert, a Rivlin, ahora está el presidente, pero su predecesor entre el 2000 y el 2007 fue juzgado y separado del poder. Aquel que Vladimir Putin dijo que era un machote, pues acabó en la cárcel y separado del poder. Y varios primeros ministros han acabado en el poder fuera, en el poder estar en la cárcel. Incluso se está atacando a Bibi Netanyahu por, ojo, $21.000 de coimas. $21.000. ¿Qué pasaría eso en un primer ministro de un país árabe? Nada, ni siquiera saldría en las noticias, salvo como en Jordania hace no mucho, o en Arabia Saudí con el actual sucesor, el Ibn Salman, pues en una pugna con otros de sus propias familias para poder meterles mano, pues saca sus vergüenzas. Pero en Israel no. En Israel la democracia sirve porque la institucionalidad funciona. Por lo tanto, yo estoy con Israel. No quiero muertes, no quiero represiones, no quiero que la gente sufra. Pero hay que poner las cosas encima de la mesa. Quien ha atacado es Hamas. Quien ha metido la distribución de la muerte es Hamas. Quien ha atentado contra la paz al final del Ramadán, empezando por invadir la propia mezquita de Al-Aqsa, han sido los de Hamas, obligando a las fuerzas policiales de Israel de tratar de defender a todo aquel que quiera rezar en la mezquita.
y en la explanada de las mezquitas. Y por eso se ha desencadenado la actual circunstancia, a la que habrá que poner fin. Y para ello, siempre el Estado de Israel, que tiene derecho a existir, a sobrevivir y a un futuro para sus gentes, ya sean cristianos, musulmanes o judíos. Este es mi punto. Este es mi deseo. La paz, reconociendo todo el pasado del siglo XX, la primera mitad, con las aliyas y la construcción de la nación judía dentro del territorio del mandato, en la parte del acuerdo Weizmann-Faisal del 2022, y en la segunda mitad donde los judíos siempre pusieron todo de su parte para construir la paz. No puedes ser tonto y encima que te premien por ello. La realidad, las formas del sustrato son las que son. Y esa es la tierra con la que hay que arar. Israel, la patria de los judíos y también de los árabes y de los cristianos. Toda esta historia compleja, larga, profunda, en la que hemos llegado hasta el día de hoy, 2021, y que ciertamente no tendrá fácil solución, porque los palestinos no se van a reconocer en el Estado de Jordania. Quieren cuanta más tierra mejor. Tú dices, es que los judíos han conquistado cada vez más tierras. No, es al revés. Los judíos conquistaron el Sinaí y lo cedieron. Las fronteras del Weizmann-Faisal han estado disminuidas. Cedieron a la autoridad palestina parte de Cisjordania, de Judea y Samaria y de el ámbito de Gaza. Se retiraron definitivamente en el año 2005. En el año 2000 salieron del Líbano, de la zona del sur del río Litani, y que solamente se sostiene el Estado del Líbano mediante los cascos azules, que evitan el desencadenamiento de guerras, sobre todo por parte del Hezbollah, que están apoyados por Irán. A pesar de la diferencia religiosa, el amigo de mi amigo es bueno si tenemos enemigos en común. Israel es el enemigo, no son amigos de los palestinos. Los palestinos son una excusa, son una coartada para tratar de atacar al Estado de Israel y echarles al mar. Hay mapas de hoy en día, de este mes de mayo, en el que se establece una de estos pañuelos palestinos sobre el territorio completo del Estado de Israel y de Judea y Samaria y de Gaza. Es decir, la idea es que desaparezca el Estado de Israel para construirse ¿qué? El Estado árabe de Palestina. Recordemos que el nombre de Palestina es un nombre impuesto por los romanos que odiaban a esos levantiscos judíos. Es decir, un nombre inventado de raíz greco-latina. Y por lo tanto, las cosas son como son y no como nos gustaría que fueran. Israel tiene derecho a existir, a prosperar, a ser una democracia en Oriente Medio, a incorporar e incluir a los árabes, que lo hace. Porque blanco o negro es una visión parcial. Hay muchos colores, incluyendo el del arco iris, porque los LGTBI en Gaza son odiados y represaliados, y Israel es el único lugar donde se puede hacer una marcha del orgullo. Sirva de símbolo y de reconocimiento a la forma de enfocar la democracia en ese pequeño, noble, democrático, razonable Estado de Israel. No sé si te servirá, amigo Lucas, estas reflexiones. Yo las dejo para todo aquel que las quiera tomar. Mi reconocimiento al Estado de Israel y mi compañerismo con todos aquellos que sufren los cohetes y que no pueden morir porque el Estado les defiende con la cúpula del hierro. Eskerrik asko, agur berbat, salom, agur berbat, beti jalpean.